están? Bienvenidos al segundo programa Hijos del Pueblo, HDP, que denuncia todas las irregularidades y actos de corrupción que cometen los hijos de PU de la casta política, ¿no? Nuestro segundo tema que vamos a abordar hoy es Bolivia al límite, ¿no? La crisis económica versus a los caminos cerrados. ¿Cómo nos afectó? Hemos tenido una inflación interanual del 18.5%. Hay una escasez de dólar en Bolivia. El dólar al momento está valiendo 15 bolivianos a 16. Bloqueos que causaron alrededor de 1.500 millones de dólares en pérdidas. Y ahora vamos a tener a Charles, que nos puedes ahondar más sobre el tema de la crisis. Gracias, Cintia. Tenemos que hablar primero del tema de los bloqueos. El derecho a la protesta es una expresión vital de la democracia, es una herramienta también legítima de participación ciudadana que permite a las personas defender sus derechos, exigir justicia, como también promover ciertos derechos humanos para el tema del cambio social. Asimismo, también tenemos que comenzar respecto al tema de los bloqueos de carreteras y caminos, que es una forma de protesta bastante compleja y debatida justamente el tema Bolivia, porque el momento que realizan los bloqueos va en contra de otros derechos constitucionales, como son el derecho a la alimentación, a la locomoción, a los ingresos de servicios básicos, y tiene secuestrada a diferentes ciudades con estos bloqueos o poblaciones que no pueden acceder justamente a estos servicios básicos, alimentación, y a la vez la carga social sigue corriendo para los empresarios, tanto del sector gastronómico como de otros sectores que no pueden cumplir contratos que tenían con otras personas y han cerrado muchas empresas, muchos restaurantes, especialmente el último bloqueo que ha realizado el sindicato Cocaleros a cargo de Evo Morales, que exigía que a toda costa pueda ser habilitado para ser presidente o candidato a la presidencia por una cuarta, quinta vez. Carla. Bueno, nos preocupa como ciudadanía, estamos seguros que ustedes también, el tema de las amenazas, el tema de que aún seguimos bajo amenaza latente, ¿no? Se ha manifestado en la prensa nos ha hecho ver de que existen todavía amenazas latentes de que nos puedan seguir cercando las ciudades. Y esto no es solamente un derecho a la protesta, no es solamente un derecho a la protesta, preocupa a la ciudadanía, nos preocupa a todos que nuevamente se vaya a acercar las ciudades. Preocupa el tema de lo que se decía de la seguridad alimentaria. Nos preocupa la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque no llega alimentos a las ciudades. Nos preocupa el derecho a la salud y a la vida. Hemos visto que en los últimos bloqueos, y siempre que hay bloqueos, existen pérdidas, y no de los que realizan el bloqueo, no de los que están participando en el juego del ajedrez político, sino ¿quién pierde? La ciudadanía. ¿Quién pierde? La microempresa. ¿Quiénes pierden? Los ciudadanos que están en el camino tratando de, por lo menos, llenar su canasta familiar, trabajar para comer el día a día, para llevar un plato de comida, una sopa a sus casas. Preocupa porque muchos han fallecido, tenemos recientemente policías fallecidos, tenemos ciudadanos que han fallecido en el camino, tenemos niños que no se alimentan porque no llegan a las ciudades los alimentos. Preocupa que en el 2024 tenemos que más de 20.000 microempresas han cerrado. 20.000 microempresas, señores, 20.000 microempresas. No se han creado 20.000 fuentes de trabajo, 20.000 microempresas de familias, 20.000 microempresas que afectan a muchísimas familias, ¿no? Y que se cerraron, ¿por qué? Porque no existe planificación, no existe respeto a los derechos de la ciudadanía.
¿Qué significa esto? Por lo bajo se tiene que ha existido una pérdida de más de 100.000 empleos. Más de 100.000 empleos perdidos desde el 2024. Como decías, ¿no, Carla? O sea, aquí perdieron los ciudadanos en estos bloqueos, pero ¿y la casta política? No. Yo quiero preguntarle al señor presidente, ¿usted ha ido a hacer fila cuando no había gasolina? ¿Sabe cuántas horas tiene que estar uno para cargar gasolina? 12 horas, 14, aparte que tiene que trabajar. ¿Quién nos devuelve ese tiempo que tengo que pasar con mi hijo o mi hija? ¿Quién nos devuelve ese tiempo? ¿Usted nos paga? ¿Usted cómo hizo para cargar gasolina cuando todos estábamos haciendo fila? Los ministros, los diputados, senadores, ¿cómo hicieron, no? La casta política feliz, en la casa, haciendo cargar a los choferes. ¿Y quién paga eso? Nosotros, los ciudadanos de a pie. Pagamos el sueldo de ustedes, el sueldo de los choferes que ustedes felices les hacen trabajar horas de más. Charles. Gracias. Efectivamente, el tema de los bloqueos es un tema muy complejo, este derecho a la protesta, porque son por diferentes motivos que diferentes sectores sociales realizan bloqueos en el país. Dentro de los datos que estamos manejando, solamente en 2023 en la ciudad de Santa Cruz hubo 185 bloqueos en la ciudad de Santa Cruz. Cuando existen bloqueos generales por días, Bolivia pierde aproximadamente 128 millones diarios de bloqueos de cualquier ciudad o eje troncal, que es lo que maneja. Entonces, estamos hablando en los últimos bloqueos que existió realizados por don Evo Morales, aproximadamente 1.500 millones de dólares que ha perdido diferentes sectores, tanto transporte público, las empresas o empresarios que han realizado importaciones o exportaciones al interior y al exterior del país, y el no ingreso justamente de esos insumos para fabricación, realizar varios aspectos, implica pérdidas económicas, como tú has manifestado hace un rato, Cintia, grandes pérdidas económicas para las empresas. Han cerrado microempresas, han cerrado restaurantes, y pese a eso, esos bloqueos, ¿quién paga a estos empresarios por esas pérdidas económicas? Porque ellos siguen aún, pese a que está cerrada la empresa, siguen cancelando a los empleados. Mensualmente siguen con la carga social, aportando a las gestoras, aportando a otros sectores, a las cajas nacionales. Entonces, ¿quién en este país hasta la fecha ha realizado un proceso por daños y perjuicios a estos sectores que bloquean? Porque esas pérdidas económicas tienen que, de alguna u otra manera, en el futuro, tienen que ser, aparte de penalizadas, tienen que pagar un perjuicio económico que han ocasionado a esos sectores, y eso es a través de juicios. Bueno, llama la atención, ¿no? Bueno, llama la atención dentro de todo esto también el rol de la denominada policía sindical, el denominado dictadura sindical, que se habla mucho. Vemos a los campesinos, a nuestra gente, llorando en las calles, en las avenidas, ¿no? Y este pobre sector de nuestra gente, de la gente campesina, indígena, obligados, extorsionados, porque si no te quitamos la tierra, porque si no te quitamos el agua, porque si no eres expulsado de esta población. ¿Y quién hace cumplir eso? La policía sindical. Lo han manifestado, y esta policía sindical no existe en la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son los que obligan, señores? ¿Por qué no se investiga? Señor presidente, ¿por qué no investiga? ¿Quiénes son los que obligan al pobre sector campesino y por qué no están en las cárceles? ¿Por qué no los procesan? ¿Por qué no se los ha procesado? Han tenido bastante tiempo, tanta gente muerta en las calles, en las avenidas, bloqueando, y no se hace nada. Aquí no pasa nada. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Qué es lo que está pasando con este tema de obligar el tema de la policía sindical? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no hay gente que ha ingresado a las cárceles por haber sido policía sindical?
¿Qué pasa con el desarrollo del país? ¿Por qué nos siguen hundiendo? Nos siguen hundiendo, señores. Cada día que existe un bloqueo, por día de bloqueo se pierde 128 millones de dólares diarios. 128 millones de pérdida diaria, y eso lo ha manifestado el ministro de Economía. ¿Y cómo recuperamos? ¿Hay un plan de contingencia para recuperar todos estos 128 millones que se pierden al día? ¿Existe una planificación? ¿Qué pasa con el Ministerio de Planificación? ¿Ha planeado un programa de contingencia para poder trabajar con estos sectores de la población, con esta microempresa, con estas familias que han perdido toda la inversión de sus vidas? Yo siempre voy a decir, a menor democracia, menor desarrollo, menor libertad. Entonces, si nosotros queremos que haya libertad, si queremos que haya desarrollo, tiene que haber mayor democracia, tiene que haber mayor transparencia en el manejo del voto. Y el tema del voto es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque es la ciudadanía la que tiene que resguardar y proteger su voto. Carla, Charles, tal vez para concluir, ¿cuáles serían las medidas urgentes para esta crisis económica frente a los paros, bloqueos que sabemos que van a venirse después de las elecciones tal vez, o antes, o a posterior? ¿Cuáles serían las medidas urgentes? Bueno, yo les voy a también, voy a opinar. Yo creo que sería muy importante para frenar el tema de la inflación y para que nos devuelvan los dólares al país, la ley de liquidación de divisas. Esta ley no habla ningún candidato sobre esta ley. Lo vamos a desarrollar en otro video, ¿no? La ley de liquidación de divisas, que nos parece realmente importante y urgente en Bolivia, ¿no? Charles, tú tal vez, para forma de conclusión. Gracias, muy gentil. Bueno, con respecto al tema de la crisis económica, creo que cualquier candidato o futuro presidente de Bolivia en este caso tiene una tarea muy ardua. No olvidemos que en este país se han malgastado más de 600.000 millones de dólares en el gobierno del MAS y en el actual gobierno de Arce. Así que cualquier candidato que ingrese al país va a ser 2 años de estabilización de la moneda boliviana y tiene que ingresar dólares al país con las diferentes políticas que está queriendo implementar. Cuando Evo Morales entró al gobierno existían aproximadamente 60.000 empleados públicos. A la fecha estamos hablando de 600.000 empleados públicos, es decir, hay un incremento de 1000% de empleados públicos, de los cuales el 50% sí son necesarios, porque estamos hablando de médicos, policías, militares, profesores en su gran mayoría, que sí necesita el Estado para sustentar todas las demás estructuras. Sin embargo, estamos hablando de otro 50% que son funcionarios públicos, que posiblemente un 25% estén trabajando en las diferentes empresas del Estado, que en realidad no son empresas del Estado, son empresas para los masistas, son empresas para hijos, sobrinos de diputados y de los grupos que ellos manejan. Una gran ventaja sería reducir eso. Un ejemplo que les pongo, impuestos internos recauda aproximadamente 46.000 millones de bolivianos anualmente de impuestos. Sin embargo, el gasto de empleados públicos es de 49.000 millones de bolivianos. Entonces tiene que reducir eso. Aparte de eso, se tiene que ver otros caminos más para ingresos de dineros. Muy interesante el proyecto de ley que estás proponiendo, o la idea de la ley de liquidación de divisas. Hay otros proyectos más que se pueden realizar. Por ejemplo, en Bolivia está prohibido el tema de que existan en realidad coliseos casinos, que sería muy importante que ingresen casinos. ¿Por qué? Porque se crea un nuevo turismo, que es el turismo que va a la gente y apuesta dinero y trae dólares también. Como también es muy importante el tema de que se implemente totalmente el tema de la ley de bonos de carbono. Esa ley de bonos de carbono, si se implementa correctamente, podría ingresar al país entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por el manejo sostenible de bosques y conservación de bosques, como también se podría implementar eso con empresas públicos privadas para diferentes tipos de ingresos de dinero. Carlita, tú. Bueno, yo quisiera hacer énfasis, ¿no? Y retomar lo que decía Charles.
¿no? Hay que trabajar, tendríamos que trabajar sobre todo en el tema turismo en Cochabamba, sobre todo fundamentalmente Cochabamba y también todo el país. Tenemos un país hermoso, uno de los países más diversos, más hermosos que he visto con relación a los demás países y no lo sabemos explotar. Inclusive tenemos aquí la cancha. En la cancha las cholitas cuando van a comprar los varones les dicen cómprame caserito, papito lindo, comprar. Qué cosa más extravagante, digo yo, con relación a otros países. Eso no hay en otros países, no hay. Y no lo sabemos explotar. A ver, haremos un spot, un publicitario mostrando cómo las cholitas ofrecen papas y flores y todo en la cancha. Y yo creo que sí podríamos traer a muchísimos varones de otros países a venir a visitar a nuestro país. Tenemos la gastronomía más deliciosa del país, no lo sabemos explotar. Existen temas diversos que tal vez los vamos a trabajar en próximos programas. El tema de la violencia, el tema de la familia, del fortalecimiento a la familia. He trabajado y tengo proyectos igual que tú sobre el tema de cómo trabajamos y fortalecemos a la familia, cómo fortalecemos la vida, la salud y también cómo trabajamos disminuyendo y procurando eliminar el tema de la violencia en las familias. Son temáticas que tenemos que trabajar y considero que va a ser a partir de ustedes, a partir de la ciudadanía, a partir de nosotros, los profesionales, los jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes, porque hay que decir que ya no somos jóvenes, pero estamos aquí para trabajar junto a ustedes, junto a la ciudadanía. Los invitamos a todos a que podamos desarrollar estas otras temáticas y que podamos consolidar políticas públicas necesarias, porque ya sabemos que la casta política no sirve, señores, no nos va a servir nunca. Ellos son los que arruinan nuestra patria.